José Ignacio, ¿cómo Hola, estás? Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, mercados interesantes, ¿no? Sí, muy interesante, te diría. En todos lados. La verdad que acá en Argentina siguen empujando los bonos, siguen empujando las acciones. Con acciones hemos visto casos como YPF, que subió durante noviembre, no sé, Tremendo. 55% en dólares, una cosa así, y no es la única que tuvo. Así que la verdad que ha sido por ahora muy generoso el mercado con nosotros. Bueno, vamos acá a este lado. Rodrigo, Gustavo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mariano? Bueno, hoy la propuesta es esa, hablar de los mercados, porque el tema de los mercados es hoy, la economía, después vamos obviamente a hablar de las perspectivas, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si hay o no hay. El gobierno también hablando de, o Caputo, lo dijo el otro día, el ministro de Economía, como ya está, le puso fecha el cepo, más allá de una fecha larga, ¿no? Durante el 2025 es muy probable que esté antes que eso. A ver, hay un montón de cosas para hablar, pero hablemos un cómo están viendo el tema de los mercados. Recién lo decía José Ignacio, con acciones que siguen rompiendo récord. Cuando la veía ya, che, para que este no es el momento de entrar, siguen subiendo, sigue subiendo, que también asusta, ¿no? Cuando todo sube y no corrige. Ahí uno va a los libros, ¿no? A la fuente. Digo, ¿qué mira uno en estos escenarios donde el mercado está tan activo, digamos, tan dinámico, con precios tan buenos? Mira fundamentos, mira evaluación y mira sentiment. Fundamentos después los discutimos, pero claramente hay noticias positivas que llevan a este contexto. El sentiment del mercado, el clima sigue siendo muy positivo. Estamos todos viendo dónde pararnos para tratar de agarrar lo que quede de aumento. Y nos queda mirar bien en detalle las evaluaciones para ver dónde siguen quedando algunas oportunidades, ¿no? Ese es un poco el desafío de esta etapa del ciclo. Se puede decir que este año tenemos, o ya salvo que pase algo en los próximos días, el rally navideño. Sí, bueno, tradicionalmente esta es la época más jugosa en materia bursátil, noviembre y diciembre. Y coincido, valuaciones, fundamentos y un tercer factor fundamental que son los flujos. Entonces Argentina se fue beneficiando a lo largo de los últimos 3 meses de ciertos flujos que habían quedado totalmente fuera de este circuito, fondos internacionales que han mirado a la Argentina de otra manera. Y ese es el rally que vimos, a la par de la recomposición de la reserva del Banco Central, también un mejor humor para bajar el riesgo país debajo de los 800 puntos, la verdad que es muy saludable. A ver, no es solo Argentina, le está yendo muy bien. Los activos argentinos venían por el piso, que han recuperado muchísimo, que es obviamente el mejor país emergente, que la bolsa está dando frutos, pero todo el mercado. Digamos, salvo sacás algunas plazas muy particulares, China, que tiene su microclima también en particular, después ha sufrido mucho los países emergentes, Brasil en la región, México, pero el resto como que está viviendo una jornada espectacular. Si lo medimos por los múltiplos de evaluaciones, estamos muy caros. De la salida de la pandemia, donde todos los bancos centrales pusieron toda la carne al asador, estamos ahí nomás de las evaluaciones esas. Con lo cual, debería haber, digamos, una explicación de los fundamentos, las ganancias de las compañías. El año pasado ni crecieron del S&P 500, este año crecerían 9%, el año que viene 15%. Por ahí, por el lado de las ganancias, con el simple hecho de que pase el tiempo, se abaratan, le da un poquitito de ímpetu al rally. Pero claro, estamos en evaluaciones altas. Bueno, vamos a analizar, a ver, lo más difícil, sabemos, a ver, comprar una acción, sabemos que, o un bono, son inversiones de mediano y largo plazo, ¿no? Ahora bien, invertir en el corto plazo, los flujos, el dinero, la caja, o mucha gente que hoy depende de invertir porque necesita vivir de rendimiento y de intereses. Hoy el dólar pareciera que va a continuar planchado, más allá de que se puede despertar un poquitito. Nadie está esperando ahí en el mercado que se caliente el dólar como tuvimos el dólar de antes. También el gobierno te está avisando, ojo, mientras mejor venga los datos de inflación, ya te digo que es muy probable que la tasa de interés la baje, también baje el crawling peg, empujando aún más el tema de la inflación. Quiere decir, hoy hay que ser muy quirúrgico a la hora de invertir. ¿Sigue siendo en este momento la tasa un gran negocio para invertir? Sigue siendo un gran negocio para invertir en el corto plazo la tasa en pesos, sin ninguna duda, ¿no? Estamos todavía en este proceso donde la expectativa de inflación sigue yendo hacia abajo, donde las tasas actuales son mayores que la inflación esperada a futuro, por lo tanto te dan rendimientos reales positivos. Después vamos a discutir en qué horizonte de tiempo conviene quedarse en tasa fija y a partir de qué momento empezamos a recomendar activos SER, pero sin duda, si mirás la tasa de interés versus la devaluación esperada, vos en definitiva estás pensando en rendimientos en dólares, todavía tenés para ganar. Sí, igual tampoco tenés un tramo de tasa muy largo.
No para ir a tenés buscar. instrumentos de tasa fija más allá de 12, 13 meses de plazo. A partir de ahí ya te tenés que pasar a la curva SER y empezar a entender cuáles son los rendimientos reales positivos que va a tener la economía argentina a futuro. Eso es Hoy, un poco ¿cuál es la tasa, discusión. digamos, fuera? No estoy hablando del plazo fijo, sino hablo de una letra, ¿no? Sí. ¿Cuál es la tasa hoy cuál sería un rendimiento Hoy una mensual? tasa en el tramo corto está en torno a 2,70, 2,75, en el tramo largo está ya cerca de 2,50. Tramo corto son 2-3 meses, tramo largo son 12 meses. Contra una inflación actual que está en 2,70 y si mirás 12 meses vista, esa inflación ya está claramente abajo de 2, está en torno a 1,7, 1,8. Entonces, en ese tramo todavía te está dando casi 0,9 o hasta un punto, depende del horizonte que tomes, de rendimiento real positivo por mes. Ahora, para que este escenario se consolide, tienen que pasar cosas, ¿no? Y esas cosas es que siga bajando la inflación en el corto plazo y que en algún momento avance este esquema que viene anticipando tanto el Poder Ejecutivo, el equipo económico como el Banco Central, que es bajar el ritmo de crawling peg. Cuando eso suceda, el mercado por ahí empieza a apreciar ritmos de inflación un poquito más bajos y tengas una compresión en ese tramo largo de la tasa fija y puedas generar alguna ganancia adicional. José Ignacio, hablando del tema de las tasas, ¿no? Sí. Porque muchos hoy venían sacando la tasa corta y van renovando, pero eso cuando vos tenías la tasa más o menos estable. Ahora que tenés una perspectiva, que si se da que la tasa siga bajando, ¿conviene ir a un tramo más largo para captar una tasa ya, asegurarte una tasa más alta? Mira, yo estoy bastante cuidadoso con eso. De hecho, sobre todo la curva LECAP, yo estoy más posicionado en los tramos más cortos, digamos, hasta enero, febrero, digamos, que tenés un pequeño saltito en la tasa mensual, ahí son los que te dan 2,70, después ya bajas a 2,50, una cosa así. Ahí después, a partir de ahí, vos te la estás jugando a que efectivamente baje la perspectiva de inflación, bajen las tasas y tengas una apreciación. Que hasta ahora, de acá para atrás, fue lo que vino rindiendo muy bien, porque vos tenías que comprar. Era raro porque uno operaba una letra prácticamente como operar una acción porque ibas a la suba de precio, digamos. Ibas a la apreciación de capital, no a la tasa. Entonces vos te parabas en lo más largo que conseguías de la LECAP porque era lo más volátil, entonces vos veías una compresión en las tasas, veías una suba de precios y apuntabas a eso. Yo ahora ya me estoy cuidando más de esa parte y estoy buscando en otras alternativas algún pequeño premio, digamos. Gustavo, ¿tasa corta, tasa larga o hay que armar una estrategia? Una estrategia me parece, porque ya bajaron bastante, ¿sí? Coincido que sigue siendo negocio más en un entorno de estabilidad cambiaria. Fíjate los futuros del ROFEX a 12 meses, la tasa anualizada que te da. Te da mucho menos del 30%. 31% es la expectativa del REM, que probablemente la bajen de nuevo dentro de 15 días. Pero lo que veamos es una tasa de devaluación anualizada muy por debajo, 7 puntos por debajo de la inflación esperada. Con lo cual vamos a seguir siendo caros en dólares, va a seguir siendo conveniente invertir en pesos. Y la tasa, te diría que hay que ir a buscarla un poquitito más lejos para asegurar, como bien decías, un poquitito más de tiempo, tasas a la baja. Y veo esa tasa de referencia, el 35%, bajando un poquito más, el crawling peg bajando del 2 al 1% mensual. Y como decía el presidente, veamos 3 meses con inflación por debajo del 2,5% como para empezar a hablar de abrir el cepo, que no va a faltar mucho. ¿Cómo lograron los Uriburu controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero, Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte, el hermano de Evita, testaferro del presidente? Vita con historia, de Mariano Otálora.